¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Un alma perdida. Andando por la calle me topé con una señora de avanzada edad. Noté que estaba confundida, como si estuviera perdida. Tenía la intención de ayudarla y me acerqué a ella. Y antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, ella notó que me le acercaba y enseguida me preguntó que en dónde se encontraba. Le dije, en el Parque Flamboyanes, señora, en Juan Pablo. Me miró confundida y se dijo a sí misma, estoy muy lejos de mi casa. Preocupada le pregunté su dirección o número de teléfono para llamar a algún pariente. Me dijo que no recordaba su dirección, pero que siempre llevaba un papelito con el número de teléfono de su hija en su zapato, por si se perdía. Enseguida llamé y rápidamente contestó una muchacha. Y esto fue lo que pasó. Bueno, disculpe, con la hija de... no sabía su nombre. Le pregunté y me dijo que se llamaba Lupita. Con la hija de Lupita, por favor. Sí, ella habla. ¿Qué se le ofrece? Lo que pasa es que me encontré con su mamá, aquí en el Parque Flamboyanes, por Juan Pablo. Dice que está perdida y no sabe cómo regresar a su casa. Si me da una dirección, yo puedo acompañarla. O le digo dónde está para que la pueda venir a buscar. Puse el teléfono en altavoz. Lo siguiente me tomó por sorpresa. Es broma, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Y por qué me dice tonterías? ¿Qué le pasa? ¿Cree que está bien jugar así con los sentimientos de los demás? A lo que la señora le respondió, ¿hija? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Cómo se atreven? Hijita mía, discúlpame, mi cielo. No te asustes, soy yo. No es broma. He estado buscando de muchas formas la manera de comunicarme contigo, hasta que lo logré. Yo estaba confundida. No sabía a lo que se referían. Supuse que no se habían visto en mucho tiempo, pero no fue así. La hija empezó a llorar y su voz se escuchaba desesperada. Mami, ¿cómo es esto posible? Dios mío, ¿qué hago, mami? ¿Dónde estás? Quiero verte y abrazarte. No, hijita. Solo quería despedirme bien de ti. Sé que has estado llorando mucho y que no comes bien. Mamita, te extraño mucho, le dijo sollozando. Hijita, yo estoy bien. Estoy con tu papá. Él también te extraña mucho y está contento de que ya esté con él. No me dieron mucho tiempo, mi amor. Solo quiero decirte que incluso aquí te amo con toda el alma. Y te prometo que te estaré cuidando hasta que dentro de muchos años nos volvamos a encontrar, mi hijita. Cuida a mi nieto. Dile que su abuela lo va a amar siempre. Hasta pronto, mi preciosa. Te amo. Mamita, te amo mucho, mamita, le dijo llorando desconsolada. Hasta pronto, mamita linda. No sabía qué hacer. Estaba en lágrimas y con la boca abierta, pero no supe decir nada. La llamada se colgó de pronto y levanté la mirada hacia la señora Lupita. De pronto me tomó una mano y me dijo, gracias, hija, por ayudarme a despedirme. Yo estaba en shock. Entre lágrimas le dije, de nada, señora, y sentí ganas de abrazarla. Pero ella ya estaba a 1 metro de mí, caminando y desapareciendo poco a poco. Mi trance se interrumpió cuando mi teléfono empezó a sonar. Era el número de su hija. ¿Hola? Dije con voz cortada. Gracias, nena. No sabes cuánto te agradezco por lo que hiciste. Mi mamá falleció hace 1 mes de un infarto, pero yo estaba de viaje y no pude despedirme de ella.
Pero ahora, gracias a ti, sé que descansa en paz. Te deseo lo mejor, nena, y te agradezco de nuevo. Yo solo alcancé a decir, de nada, amiga. Espero que ya se encuentre mucho mejor. Nunca me había pasado algo así. La verdad es que me siento muy tranquila. Tenga buen día. Adiós. Al colgar sentí una paz inmensa y agradecí a Dios por darme la oportunidad de ayudar así a un alma perdida. El secreto. Andrés, a la edad de 4 años, tuvo un accidente automovilístico, donde perdió la vista. Solo viajaban él y su padre. Desde entonces su padre se dedicó completamente al cuidado del niño, tanto así que dormía en su misma habitación y muchas veces en la misma cama, cuando el niño estaba triste o asustado. Las personas se asombraban por la capacidad de aquel niño de desenvolverse por la casa. No entendían cómo había aprendido tan pronto a caminar por el lugar solo, sin la ayuda de nadie. Lo que ellos no sabían era que su padre lo guiaba siempre, pero éste le decía que no contara el secreto. Cuando el niño tenía 6 años, su padre lo despertó y le dijo: «Ve al cuarto de tu madre y dile que llame a la policía, que hay alguien dentro de la casa y no salgan de la habitación, escuchen lo que escuchen, hasta que venga la policía». El niño así lo hizo. Mientras él y su madre estaban encerrados en la habitación, metidos entre las cobijas, después de llamar a la policía, escucharon un grito de espanto, de alguien que pedía clemencia, y después un gran golpe. La policía llegó al poco rato, y se encontró un joven tirado dentro de la casa, el cual iba armado y había caído por las escaleras. En su cara se notaba un terror absoluto. Cuando la policía interrogó al niño sobre cómo supo que iba a entrar un ladrón, aun cuando éste ni siquiera había pasado la puerta, el niño confesó que fue su padre quien le había dicho que llamaran a la policía. Los policías miraron a su madre y ésta rompió en llanto. La madre llamó a los policías para hablar con ellos aparte y les dijo que el padre del niño había fallecido hacía ya 2 años en el accidente donde el niño perdió la vista. La policía no interrogó más al niño, hicieron las investigaciones de rigor. Descubrieron que aquel desdichado era un gran ladrón con antecedentes, investigado por homicidio. El médico forense dijo que había fallecido de un susto y no por el golpe que se dio al caer por las escaleras. 2 semanas después de lo ocurrido, el padre volvió a la habitación del niño. Le dijo que andaba de viaje, pero que ahora de nuevo estaría a su lado, pero que debería seguir guardando el secreto. El regreso. Mi hija desapareció hace 2 semanas, y como es debido fui a las autoridades. Para mi sorpresa, después de unos días, la policía se presentó en mi casa con mi hija, sin ningún solo rasguño. La encontré caminando por el bosque, me dijo el oficial. Pero yo sé que esa no es mi hija. Habla y se ve igual que mi hija, pero no es ella, no es mi hija. Cada noche siento cómo me observa desde la puerta de mi habitación mientras intento dormir. La oigo silbar una tétrica melodía por los pasillos en mitad de la madrugada. Esta mañana al despertar, la vi parada al pie de mi cama con un cuchillo entre sus manos. Ya no lo soporto. Yo sé que no es mi hija. ¿Que por qué estoy tan segura? Es muy fácil. Porque hace 2 semanas yo misma le quité la vida y la enterré en el bosque. La muerte y la niña. La muerte caminaba tranquila, pensando en su próximo pasajero, esta vez de 4 patas. Ella pensó que todo iba a ser normal, como todos los días, solo ir, presentarse y regresar acompañada. Cuando llegó a la casa, vio a una familia muy triste por su mascota, que llevaba con ellos muchos años. Más que una mascota, era como un hijo, un hermano, un miembro más de la familia. Ella vio enternecida como todos, uno a uno, se iban despidiendo. Con lágrimas, la muerte cumplió con su trabajo. Al salir, ella iba por la calle con su pasajero, un compañero gracioso. Le contaba las reglas cuando de pronto salió una niña y de un golpe le tumbó la guadaña.
La niña, muy asustada, se disculpó. «Disculpe, señora, no era mi intención golpearla, pero mi abuelita no me deja jugar en casa. Dice que puedo dañar algo. Tome, señora, su bastón, pero tenga cuidado. Tiene un cuchillo en la punta, no se vaya a lastimar», dijo la niña con mucha inocencia. La muerte solo le sonrió, pues la muerte solo causa miedo, tan solo con nombrarla. La niña siguió hablando. «¿Le gustaría ser mi amiga? Yo nunca he tenido amigas tan flaquitas y en pijama. Solo una vez vi a mi abuelita en pijama, pero ya está muy viejita. Papá dice que está enferma y que pronto se va a ir al cielo». «¿Está usted enferma como la abuelita? ¿Por qué usa pijama? ¿Le gusta mucho el color negro?». La niña siguió y siguió preguntando, pero no tenía respuesta alguna. La niña se sintió triste de ver que no le respondía. A la mañana siguiente, la muerte, muy ocupada con su trabajo, no dejaba de pensar en esa niña de mejillas tan rojitas y de voz chillona. Días después, se encontraron de nuevo, pero esta vez la niña lloraba. Estaba triste porque su abuelita se iba para el cielo y ella no podía ir. La niña le preguntó: «Señora, ¿está enojada conmigo por su bastón?». «No», respondió la muerte, «solo que hablas mucho, niña». «¿Esa es tu abuela?». «Sí», dijo la niña, «pero ya se fue al cielo. Eso dice papá». «¿Y tu mamá? ¿Ella también está en el cielo?», preguntó la muerte. «Señora, ya me voy. Mi papá me está llamando». Después de ese día, la muerte comenzó a visitar a esta niña para que no se sintiera tan sola día tras día. Una noche, el papá llegó del trabajo muy cansado y se olvidó de apagar las luces de Navidad. Hubo un cortocircuito y todo comenzó a quemarse. El papá no pudo ayudar a la niña. Tenía calor y mucho miedo, hasta que llegó su amiga, la muerte. Ella la cargó. La muerte lloraba. La niña le dijo: «Señora, no llore. Yo estoy bien, gracias». Pero la muerte no dejaba de llorar. La niña tomó de la mano a la muerte y se fueron. La muerte nunca la dejaba sola. Decía que era muy traviesa. La niña la acompañaba a todos lados. Hoy, la muerte la va a llevar a ver a su mamá y a su abuelita también. Dice que ya puede verlas y que ellas la esperan. Así es que la muerte puede ser la amiga de muchas personas, aclamada por unos, pero también puede ser sombría para otros. Más allá del pasillo. A mí nunca me gustó nuestra casa. Era un lugar aterrador y oscuro, muy oscuro. No digo que fuera la típica casa encantada, llena de espectros y ruidos raros, para nada. Según mi familia, ellos no sabían de qué me asustaba. Nuestra casa no era nada del otro mundo, ni siquiera especialmente grande o espeluznante. Igualmente, yo nunca dejé de tenerle miedo. Lo que más odiaba de la casa era que, primero, las habitaciones eran enormes y estaban muy separadas unas de las otras, y me hacían sentir aislada del mundo. Segundo, mi hermano no ayudaba mucho, que digamos, a que dejara mi trauma psicológico a un lado. Se disfrazaba de fantasma, vampiro, etc. Puede que parezca infantil, pero siempre me peleaba con él por eso. El día que me confirmé a mí misma que aquella casa era peligrosa en algún sentido, era un sábado por la mañana. Un día lluvioso y gris. Un día triste, en mi opinión. Iba desde el vestíbulo hacia mi habitación para tomar un chubasquero, antes de salir para ir a comprar un par de cosas en la tienda de la esquina. Si había algo en lo que le tenía real manía a esa maldita casa, era pasar por ese pasillo. Era el más largo de todos. Y hasta mi madre reconocía que era un poco siniestro. Suspiré hondo y decidí que ya estaba bien.
Por culpa de ese estúpido miedo, todos los chicos y chicas de mi clase se reían de mí a mis espaldas. Hasta mis padres pensaban llevarme a un psicólogo. Mi hermano mayor no dejaba de insultarme y de llamarme con nombres absurdos. Caminé tranquilamente hasta la mitad del corredor. Me detuve un momento porque noté como si estuviera pisando algo. Algo que estaba húmedo y era de color rojo oscuro. Me dio un escalofrío al darme cuenta de que era sangre. Entonces, levanté aterrada la vista y vi una silueta. Por lo oscuro que estaba, no se podía deducir el sexo. Además de que estaba al final del pasillo y no se distinguía mucho. Pero lo que sí podía asegurar es que era un niño o una niña. Se oían lamentos y sollozos procedentes de aquel ser infantil, que yo no calificaría por humano. Sin duda, el cuerpo sí lo era, pero por lo que yo veía, flotaba unos centímetros por encima del suelo. Llevaba una especie de túnica blanca manchada de sangre. Tal vez algunos pensarán que en ese momento me encontré con alguna persona muerta, posiblemente asesinada por aquel fantasma. Eso no pasó. Es más, el niño mismo parecía herido de algún modo. Me sentía muy confusa. En ese momento perdí el conocimiento. Unos meses después vendimos la casa. Nunca volví a ser la misma. Solo quiero que sepan esto porque creo que la gente debería saber que sí existen las criaturas sobrenaturales y que las personas que creen en ellas no siempre están locas. El obsequio. En una oportunidad, arribaba a una antigua tienda de objetos curiosos una mujer y su hija de 15 años, a la cual recientemente se le había celebrado una fiesta sin igual. Su madre deseaba obsequiarle algo que ella cuidara y le fuera de gran utilidad. Días anteriores, había visto en aquella tienda ese espejo en la vitrina con un letrero de oferta junto a una frase: «Refléjate en este espejo y verás lo maravilloso que eres». Algo que llamó la atención de la mujer. Por tal razón, decidió regalárselo. Para Annie, la jovencita, era un simple espejo, pero de igual manera lo recibió con gusto. Ya en su casa, lo ubicó en su habitación, al lado del armario. Su madre le ayudó a colgarlo en la pared. Llegada la noche, Annie decidió, curiosamente, cubrir el espejo y de inmediato se dirigió a su cama y en instantes se quedó dormida. Unas horas más tarde, Annie despierta asustada, sentada en su cama. Escucha un extraño ruido, como uñas rozando un vidrio. Miró hacia aquel espejo. La manta que lo cubría ya estaba en el suelo. El ruido continuaba y desde su cama observó algo raro, fuera de lo normal. De aquel espejo empezaron a salir unos dedos largos y delgados. Una corriente helada recorrió el cuerpo de Annie, quien quería gritar, pero no lo conseguía. Después, casi de inmediato, salía el brazo y acto seguido, una cabeza asomándose. Annie deseaba salir corriendo, pero no podía ni moverse ante aquel espectro. Cuando se dio cuenta que en medio de la oscuridad de su habitación había un espantoso ser con prendas rotas, cuerpo huesudo y cabellos largos, que caminaba lento y torpe por la habitación, mientras la jovencita, paralizada, veía que se acercaba a tientas hasta donde se encontraba ella en su cama. Como pudo y con su corazón agitado, pegó un salto queriendo esquivarla. Corrió hacia la puerta, pero no lograba abrirla. Esa cosa logró tomarla de sus brazos, cosa que terminó por hacerle perder la conciencia. Un rato más tarde abrió los ojos. Estaba de pie, en medio de un lugar completamente oscuro. Extendía sus manos desesperadas, queriendo averiguar dónde estaba. En eso,
Una luz surgió de momento, allá, frente a ella. Caminó en busca de esa luz y observó por una especie de vidrio cómo su madre empezó a gritar y a llamarla por todo el lugar sin lograr encontrarla. La joven grita desesperada desde aquel vidrio, pero no puede ser escuchada. Lo que nunca supo Annie es cómo llegó hasta ahí, pues aquella noche, ese aterrador espectro la tomó de sus brazos y tras perder la conciencia, fue arrastrada y condenada al encierro en aquel aterrador espejo. Y nadie sabe hasta cuándo. Los hijos de la muerte. Soy un ángel de la muerte. Durante siglos he caminado entre ustedes. Nadie puede verme y, sinceramente, no me interesa su mundo tan podrido. Todo comenzó una fría mañana de invierno. Fui convocado por el destino a recoger el alma de un hombre enfermo. Entre llantos y lamentos tomé el alma y la saqué de su cuerpo, ignorando los gritos de todos que imploraban por su muerto. Cuando observé a sus dos hijos, una pequeña de unos 7 años y un niño de unos 9 años aproximadamente, en una esquina desconcertados, era como si pudieran verme, pero no suplicaron, solo me observaron en silencio. La casa era muy humilde y escuché a los vecinos murmurar sobre que la mamá no los atendía y que en ese momento estaría borracha en una cantina, sin siquiera saber lo que habría ocurrido. Durante los siguientes días, recorrí esas calles y pude observar a estos niños solos, maltratados, con harapos y sin comida. Su madre no aparecía y los vecinos les daban sobras a través de una ventana rota. Pasaron los meses y empecé a ver a la madre tener amoríos con un tipo que no daba buena espina. Vivía con ellos, pero maltrataba a los niños, obligándolos a hacer trabajos pesados y pegándoles todo el día. Observé tanta injusticia que en ese momento empecé a reflexionar si lo que esos niños tenían era vida realmente. Zapatos rotos, ropa sucia, haciendo mandados para obtener algo de comida. Eran tan buenos hermanos que todo lo compartían. Los acompañé muchas noches frías. El niño siempre se portó valiente, protegiendo a su hermana. Le daba el trozo más grande de pan, diciendo que él era un ser mágico que no necesitaba comida. Mientras tanto, el padrastro solía vigilarlos cuando la mamá no lo veía, y noté en sus ojos las malas intenciones. No saben cuántas veces acaricié su corazón para alertarlo de que no me tenía muy satisfecho con su vida. Pero no puedo llevarme a nadie si no me lo ordenan. Esa es la regla de oro. Yo solo soy un lacayo del destino, y por mucho que quiera arrancar una vida, no debo hacerlo si no se me solicita. Una tarde el destino solicitó mi presencia en esa casa. Llegué tan pronto como pude. ¿Serán los niños? Entré y el padrastro luchaba con el niño y de una bofetada lo estrelló contra la pared. La niña agonizaba con las ropas rasgadas. El niño en su último aliento imploró que no le hiciera nada y de pronto su alma se convirtió en una pequeña esfera brillante que yo podía tocar. El padrastro caminó hacia la niña, desacomodándose el pantalón. Desobedeciendo al destino, tomé su corazón y lo hice pedazos. Cayó de rodillas a unos metros de la niña. Su cara sin aire me miraba. Sus ojos se revelaban ante mí y podían observarme. El miedo se reflejaba en su mirada. Lo vi y saqué su alma. La dejé ahí, en medio de la nada. Mi niña agonizante me dio una sonrisa y me dijo: «Llévame al castillo grande, con caballos blancos». La tomé entre mis brazos
y en forma delicada saqué su alma y la puse en mi bolso de terciopelo junto con la de su hermano y las entregué al Eterno con la promesa de darle el más hermoso de los cielos. La vida fue su infierno. Era hora de tener paz. Nunca volví a ver a los niños. Donde están ahora es un lugar hermoso, a donde yo no puedo llegar. Pero sé que, estando juntos en ese lugar, ahora, verdaderamente, pueden llamarlo hogar. Alma en pena. Vanessa es una joven de Gijón que estudia terapia ocupacional en la Universidad de Talavera. Junto con otras 2 chicas, alquiló un piso en la calle de los Templarios para que los gastos fueran menores. Durante el segundo curso, Vanessa suspendió 2 asignaturas y sus vacaciones de agosto las dedicó a recuperarlas estudiando esas noches de verano. Una noche, 4 golpes secos sonaron a su puerta. Vanessa creyó que se trataba de algún amigo con el cual salir a tomar una copa, pero se trataba de una niña de alrededor de 7 años. La niña, de hermosos tirabuzones rubios y grandes ojos castaños, miró a Vanessa y le dijo que se había perdido. Vanessa la dejó entrar. Le preparó un vaso de leche y le dijo que iban a ir a la policía. Verónica le rogó que no lo hiciera esa noche, pues tenía mucho sueño y quería dormir. Vanessa accedió y le preparó la cama. Por la mañana, temprano, cuando Vanessa iba a llevarla a la policía, entró en el cuarto y vio que la niña, llamada Verónica, no estaba. Un año después, en idéntica situación, la niña volvió a aparecer. Parecía que no había crecido nada. De nuevo Vanessa le preparó la cena y le dejó dormir, pero al día siguiente, Verónica volvió a desaparecer sin dejar rastro. Vanessa fue a la policía y dio todos los datos de la chiquilla, pero no se habían producido denuncias, ni nadie había reclamado una desaparición. Tras dar muchas vueltas, Vanessa llegó al hospital de San Prudencio, un hospicio para niños y niñas huérfanos. Ahí, la madre Sonsoles le explicó que no tenía ninguna niña de esas características. Justo cuando se disponía a salir Vanessa del lugar, otra monja llegó con un calendario de 2 cursos atrás. Allí estaba la foto de Verónica, tal y como Vanessa la había visto. «Sí, es ella», gritó. Las 2 monjas se miraron extrañadas. «Verónica murió hace 2 años», le dijeron. Aquella noche, 4 golpes secos sonaron en la puerta de Vanessa. La muchacha observó por la mirilla de la puerta. Allí estaba de nuevo Verónica, con los brazos cruzados y cara de enfadada. «Has tardado mucho en abrirme. Tengo hambre y sueño», dijo la niña. Vanessa, aterrada, preparó todo como lo había hecho habitualmente. Cuando acostó a Verónica, no pudo soportar el terror y entró despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada. Vanessa retiró la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse un cuerpo en una nube, sobre la almohada. Con letra infantil y varias faltas de ortografía, había una nota que decía: «Gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que irme a llevar al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar en sus casas». El hombre del sombrero. En muchas culturas de todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados una especie de entidades que, según los testimonios, tienen forma humana. Dentro de ellos está el hombre del sombrero negro. En los países anglosajones se lo conoce como Hatman. Dicen que el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos y que incluso ha llevado a la muerte a algunas de sus víctimas. Se desconoce su origen,
pero incluso los psíquicos no quieren hablar de esta figura terrorífica, que algunos expertos han descrito como el mal en su estado puro. Según especialistas, la imagen se presenta en diversas culturas y llega a crear sensaciones de miedo y ansiedad muy vívidas y reales, al punto de que tales pesadillas pueden provocar incluso la muerte. Más allá de historias sobre criaturas alienígenas, gentes de muy diversas partes del mundo a menudo reportan encuentros oníricos con un misterioso hombre del sombrero o figura vestida de abrigo y sombrero que aparece en sueños y provoca la pregunta de si esa visión es simple alucinación o en realidad está conectada de alguna manera con una entidad paranormal. Un usuario de internet, Tim Brown, llegó a crear un sitio web, The Hatman Project, donde comparte su propia historia de encuentro con esa figura espeluznante y compila comentarios de otros internautas que cuentan sus propias experiencias con tal personaje. Algunos investigadores suponen que la figura del hombre del sombrero forma parte de un fenómeno de gente sombra. Las figuras sombra son supuestas entidades paranormales e imaginarias que aparecen en diferentes leyendas, sistemas de creencias de varias poblaciones en muchas partes del mundo. Según los especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de estas visiones. Esa parálisis es una incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia, lo que a menudo va acompañado de una sensación de angustia. Una de las grandes diferencias del hombre del sombrero respecto a otros tipos de shadow people es que en algunas de sus apariciones no toma la forma de una silueta humanoide sombría, sino que pueden distinguirse detalles de su ropa o de su cara. Por lo general, suelen describirlo como un hombre maduro de edad avanzada, con el rostro blanco y cadavérico, alto y delgado. A veces el Hatman aparece llevando una capa o una gabardina. Otras veces el sombrero puede ser de copa o incluso, en algunos casos acontecidos en España, se ha llegado a detectar un toque folclórico, porque la aparición parecía llevar un sombrero cordobés de ala ancha. La ley del karma. La ley del karma es una interpretación energética de la ley física de causa y efecto, y asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus propios actos, ya sean positivos o negativos. La palabra karma significa acción, y esta se refiere a nuestras acciones físicas, verbales y mentales. En el budismo se dice que la mente es como un campo de cosecha, y las acciones que realizamos son las semillas que ahí se plantan. Tanto en el budismo como en el hinduismo, el karma consiste en la energía que se desprende de las acciones de las personas, energía que a su vez condiciona cada una de las reencarnaciones que tendrá esa persona hasta lograr su perfección. En el karma no existe la casualidad, pues está regido por 12 leyes que están firmemente estipuladas. Si sigues paso a paso estas reglas, las filosofías orientales aseguran que tendrás beneficios en tu vida actual y también en tu reencarnación. Número 1. La gran ley. El karma es el juez de los actos y nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos. Número 2. Ley de la creación. Crea las opciones que quieres tener en tu vida. Número 3. Ley de la humildad. Si ante algo o alguien ves a un enemigo, entonces no estás en un nivel superior de existencia. Número 4. El crecimiento. Para que puedas crecer en espíritu, debes cambiar tú y no las personas a tu alrededor. Número 5. Ley de la responsabilidad. Cada vez que te suceda algo malo, debes de asumir tu responsabilidad, ya que es la consecuencia de algo negativo que hiciste. Número 6.
Ley de la conexión. Todo está conectado en el universo. Inclusive si algo parece insignificante, no lo es. Número 7. Ley del enfoque. Es imposible pensar en dos metas a la vez. Se recomienda que te enfoques en una y por ende te llevará a la otra. Número 8. Ley del dar y de la hospitalidad. Otorga para poner en práctica lo que has aprendido en la vida. Número 9. Ley del aquí y el ahora. Evita anclarte al pasado, ya que te impide disfrutar de las grandiosas cosas que tienes en tu presente. Número 10. Ley del cambio. Las tragedias en tu vida se repetirán hasta que aprendas la lección. Número 11. Ley de la paciencia y recompensa. Las recompensas en tu vida requieren de un esfuerzo inicial y al finalizar recibirás lo que mereces. Y por último, ley de la importancia de la inspiración. El resultado de tus acciones depende de la energía que le pongas. Si usas una actitud mediocre, así será tu resultado. Ya sea que creas o no en estas leyes, no existe mejor consejo que hacer siempre el bien. El vuelo de las brujas. Hablando sobre los temas de las brujas, algunas cosas que puedo decir, según he leído, es que algunos investigadores creen que los vuelos en la escoba, así como los aquelarres que hacen, no son más que alucinaciones producidas por el uso de ungüentos hechos con plantas venenosas altamente peligrosas. Sin embargo, hay otros que sostienen que dichas experiencias eran realizadas en el pasado y lo siguen siendo, porque este tipo de brujas aún están entre nosotros, son reales, y que estos poderes los obtenían de sus pactos con el diablo, ya que ellas lo consideran el esposo de sus congregaciones brujeriles. Se decía que, para volar, usaban en esos días un ungüento fabricado a partir del cuerpo de un bebé que aún no estuviera bautizado. En este ungüento se machacaba la sangre y las vísceras del niño, y luego procedían a untárselo por todo el cuerpo, al palo de escoba, a los caballitos de madera o las sillas, así como a otros instrumentos que las ayudaran a elevarse. Solo y después de ello venía el vuelo. Se ha creído por siglos que ese poder solo lo pueden adquirir las mujeres, pero eso es falso, ya que los hombres también pueden hacerlo. Sinceramente, creo que esas cosas son ciertas. No obstante, y como suele ocurrir en las historias, siempre habrá algo de exagerado, pero con su punto de verdad. De todas formas, no deja de ser interesante. Les voy a compartir el siguiente testimonio real, pues hay varios testigos presenciales con los cuales tengo cierto tipo de cercanía. Resulta que soy del centro occidente de Colombia, de una región conocida como el Eje Cafetero. En un pueblo vecino, hace no mucho tiempo, había un congreso cristiano, y como es bien sabido, estos eventos suelen hacerse, a veces hasta altas horas de la noche. En algunos cultos les llaman vigilias. Aquella noche, varios de los presentes salieron al patio y vieron como una especie de ave muy grande, que no correspondía con la forma de un ave común. Cayó muy cerca de ellos y, según contaron, extendió unas enormes alas, que delante de los testigos le parecieron unos pedazos de tela. Luego la extraña ave levantó el vuelo y se fue por un pequeño cañón, emitiendo una carcajada. En el pueblo donde ocurrió eso, son muy comunes ese tipo de cosas que hoy día la gente intenta jocosamente darle una explicación, pero mientras más lo intenta, más se dificulta el entendimiento. Limpias energéticas.
Existen varios métodos y formas de realizar una limpia energética para tu hogar. Lo puedes hacer con varios tipos de cosas que fácilmente se pueden conseguir o que incluso puedes tener en tu hogar. Estas son algunas de las formas en que puedes hacerlo. Vela amarilla para limpiar la casa de malas energías. Las velas amarillas tienen una connotación espiritual asociada a la protección y purificación de los espacios, teniendo propiedades que sin duda te ayudarán. Basta con ubicar una vela amarilla en el centro de la sala y encenderla en horas de la tarde. El aroma de la cera y el calor generarán un ambiente purificador que sin duda querrás tener en tu casa. Semillas. Los granos y las semillas también tienen un rol fundamental en la absorción de malas energías en el hogar. Basta con adornar la superficie de algunos de los muebles de la sala con una selección de granos de nuestra preferencia. Esto mantendrá nuestra casa fluida y libre de malas energías. Esta estrategia también puede combinarse con la vela amarilla aromatizante, la cual potenciará aún más nuestro esfuerzo. Usar un instrumento musical para limpiar la casa de malas energías. Una idea muy recomendada por guías espirituales es recorrer las habitaciones de la casa con un instrumento musical. Puede ser una campana, unas maracas o un tambor. La idea con esto es que las vibraciones generadas por el instrumento muevan las energías concentradas en tu casa y haya una corriente más fluida de los mismos. Realizar esta práctica unas 2 veces por semana mantendrá tu hogar armónico y te ayudará. Canela. Uno de los productos que pueden ayudarte a realizar una limpieza espiritual de cualquier espacio es la canela. Además, al igual que ocurre con la salvia blanca, cuenta con un sinfín de poderes esotéricos que te ayudarán no solo a purificarte, sino también a atraer la buena suerte, el amor o el dinero. Pon una olla con agua al fuego hasta que alcance su punto de ebullición. Entonces, añade canela en polvo o en rama y tapa la olla. Deja que hierva unos 2 o 3 minutos y destapa la olla para que el vapor inunde todas las estancias de tu hogar. Este truco es perfecto para realizar una limpieza espiritual. Además es natural y fácil de preparar, económico y contribuirá a que tu casa desprenda un aroma delicioso, relajante y agradable. Por último, y más importante, alejará las malas energías de tu hogar, sustituyéndolas por energía positiva. Si pones una ramita de canela en la puerta de tu casa, te protegerá de las envidias y los malos augurios. Mezcla canela en polvo y miel para conseguir efectos relacionados con el amor y la pasión. Puedes espolvorear canela en los zapatos para traer la buena suerte, sobre todo en el mundo laboral y en el de los negocios. Marcas de nacimiento. Existen varios tipos de mitos en cuanto a las manchas o marcas de nacimiento. Uno se basa en las razones por las que la persona tiene estas manchas. Otro de los mitos sustenta el significado de las mismas. Lo que es importante señalar es que este tipo de marcas o manchas en la piel son generalmente naturales y benignas, aunque hasta ahora no existe ninguna versión confiable que avale la aparición o presencia de una marca o mancha de nacimiento. Hasta ahora sabemos que aparecen luego del nacimiento y pueden borrarse por sí solas a medida que el bebé crece. 1 de cada 10 niños nace con una marca de nacimiento, según estudios realizados anteriormente y que se mantienen en vigencia hasta el día de hoy. Y alrededor de tal inquietud, salen a la luz mitos populares en torno a este tema. Estos son algunos mitos populares alusivos a las manchas o marcas de nacimiento. 1. Buena fortuna para el niño. 2. Aparecen cuando la embarazada experimenta miedo. 3. Algunos creen que son una maldición puesta al niño. 4. Cuando una mujer mira a la luna. 5. Si la embarazada toca su vientre durante eclipse lunar. 6. Aparecen cuando el deseo que ansía la embarazada
no se cumple. 7. Muchos dicen que las marcas de nacimiento están relacionadas con vidas pasadas. Refiriéndonos a este último caso en específico, el Dr. Stevenson viajó por todo el mundo desde 1966 hasta 1971. En dichos viajes, entrevistó a cierta cantidad de niños en edades comprendidas entre 2 y 4 años que, aunque seamos escépticos, hablaban de las vidas pasadas. ¿Por qué el doctor basó sus estudios, especialmente en niños? Porque es menos probable que un niño haya escuchado hablar sobre la vida en otros países, y tampoco es capaz de contar con detalle hechos de sus vidas. En el estudio realizado por el Dr. Stevenson, muchos casos relacionan las marcas de nacimiento con lesiones que los niños habían sufrido en sus vidas anteriores. Significado de las manchas o marcas de nacimiento, según algunos mitos. Número 1. Un lunar en el abdomen está asociado con la codicia. Número 2. Las marcas o manchas en la espalda significan una mente abierta. Número 3. En la barbilla significan éxito. Número 4. Una marca o lunar en el brazo derecho significa éxito, pero la misma marca en el brazo izquierdo significa dificultades financieras. Al final, la mejor interpretación para estas marcas de nacimiento, como siempre, la tienen ustedes. La bruja del pueblo. Cuenta esta leyenda que allá por el año 1973 vivían en un pueblito dos jóvenes, que eran hijos de un par de hacendados muy poderosos en la región. Nada les faltaba y, desde niños, se habían criado juntos, creciendo entre ambos un gran amor que floreció durante la adolescencia. Cuando llegó el momento adecuado, ambos consintieron en casarse e hicieron muy felices a sus familias. Un matrimonio era la manera ideal de arraigar la gran amistad que existía entre ellas. Comenzaron pues con todos los preparativos de la boda. La novia tenía que buscar su vestido, por lo cual salió de la ciudad un par de días. Justo en ese instante, llegó al poblado una joven mujer, hermosa como ninguna, pero con un halo de maldad en su mirada, que hacía que todos, cuantos se acercaban a ella, terminaran alejándose con recelo. Y hacían bien, pues aquella desconocida era en realidad una hábil bruja, que había llegado con el único objetivo de traer tristeza y desgracia a sus habitantes. Una tarde, mientras el prometido de la novia estaba de caza en el bosque, se encontró con esta muchacha tendida en el suelo. Ella le pidió ayuda, diciéndole que se había torcido el tobillo y no podía regresar a casa. El muchacho la tomó en sus brazos y la llevó hasta su cabaña, un oscuro lugar donde el ambiente era sumamente lúgubre. Al instante quiso irse, mas sus pies no se movían del suelo. Estaba como hipnotizado por la belleza de la mujer. Ella sonrió malignamente e intentó seducirlo, provocando que se apartara al instante. «No puedo quedarme», le dijo con seriedad. «Estoy próximo a casarme y amo mucho a mi prometida». Furiosa por el desaire, la bruja intentó amenazarlo para que pasara la noche con ella, mas él siguió negándose. «Te vas a arrepentir por haberte negado», le advirtió la hechicera, dejándolo marchar. El día de la boda llegó y los novios estaban radiantes. La ceremonia se llevó a cabo con toda normalidad, aunque nadie se dio cuenta de la extraña mujer que vigilaba a los recién casados desde las puertas de la iglesia. En un momento dado y aprovechando que nadie la veía, la bruja se acercó a la novia y le propuso brindar por su felicidad, dándole una copa en la que había rociado una poción mortal. Esa misma noche, la pobre muchacha cayó desvanecida y ardiendo en fiebre, de modo que hubo que meterla en cama, y de ahí
nunca más se pudo levantar. Los días pasaron y ella se fue consumiendo sin remedio, hasta que finalmente murió. A la hora de prepararla para el funeral, sus familiares observaron aterrorizados cómo brotaban gusanos de su piel. Bajo la almohada, su esposo encontró una macabra nota que decía lo siguiente: «Ojalá y seas muy feliz con tu querida esposa», firmaba la hechicera. Ciego de dolor, el devastado marido fue a buscarla con su arma en la mano para matarla, mas su cabaña estaba vacía y nunca más la volvieron a ver. Un demonio llamado envidia. Vivimos rodeados de gente, familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, y la vida de cada uno es diferente a la del otro. A unos la vida los trató mejor que a los otros, o unos lucharon más que los demás para que les fuera bien en su vida. Y ahí es donde aparece este demonio llamado envidia, y se esconde tan cerca de ti porque es invisible a tus ojos, pero lo puedes percibir como mala vibra, negatividad, en comentarios, mala leche, y lo notarás en burlas, críticas y juicios contra ti y contra todo lo que digas y hagas. Todo esto vendrá de la gente que te rodea: amigos, familia, conocidos, compañeros de trabajo, etc. ¿Y sabes por qué lo harán? Por una razón muy simple. Tú has hecho lo que ellos no pudieron lograr. Tú eres lo que ellos soñaron ser y no lo lograron. Tú tienes lo que ellos no tienen, y puede ser algo como la felicidad, el entusiasmo, el carisma, la paciencia, la disciplina, etc. Y con ansias infinitas esperan un fracaso tuyo, un tropiezo para celebrarlo y saciar su mente y su corazón enfermo. Pero eso a ti no te detendrá, porque esa es tu esencia, tu espíritu valiente, y seguirás adelante como si nada hubiese pasado. Y entendiendo que esas personas que poseen ese demonio llamado envidia son seres infelices, frustrados, amargados, sin sueños. Y un ser sin sueños es un ser muerto en vida. Recuerda que todo lo que hagas en gracia divina y armonía perfecta, nada ni nadie lo detendrá. Y como decía Don Quijote, si los perros ladran, es señal de que vamos avanzando. Así que adelante, y nunca olvides que Dios contigo, ¿quién contra ti? El Diablo del Jardín. En los años 70 estuvo ubicada una estatua de un demonio en la calle. Tenía una mirada estremecedora y penetrante. Parecía que te observaba. La leyenda dice que el propio dueño de esa estatua le había prometido al demonio que si ganaba el premio de una lotería, le daría su alma. Haría su imagen para que todos la veneraran. La historia afirma que el demonio cumplió su parte y que el dueño no tardó en poner manos a la obra con su ofrenda. Pero también se cuenta que murió de una manera brusca. En su último aliento y suspiro, dio un gran grito del dolor y sufrimiento, y que quedó de la misma forma que esa estatua, la misma posición. En el año 1965, se instaló un restaurante que se llamaba El Galeto de Oro, y quienes comían eran observados por la mirada inquietante del diablo, que no había abandonado su lugar en décadas. El demonio estaba sentado con las rodillas bien dobladas hacia adelante. Tenía los ojos grandes, un tridente, era de color blanco. Dicen que antes era rojo. Sus orejas eran puntiagudas. Tenía una flauta o posaba su mano en su mentón. Su sonrisa y mirada daban escalofríos de tan solo verlo.
también tenía una cola. Dicen que los hijos del Señor tiraron la imagen al río Paraná, pero a los días volvió a estar en el mismo lugar, perfectamente sana, sin ningún tipo de daño. Cuentan que cuando se sacaban fotos con la imagen, ésta salía sonriendo, o en ocasiones, no podía verse directamente la estatua, como si ésta no existiera. El dueño del monte. Cuenta la leyenda que el dueño del monte es el alma en pena de un cazador a quien nada ni nadie detenía. Su único gusto era ir de cacería y matar a cuanto animal se le pusiera por delante. Dicen que cuando este hombre murió, no encontró el perdón. Pero, a ruego de San Francisco de Asís, Dios le permitió volver al mundo a pagar sus culpas. Por eso, ahora defiende a los animales de la persecución de los hombres. También los protege asustándolos para que salgan huyendo cuando están a punto de ser alcanzados por las balas o las flechas. Nuestros abuelos aconsejaban que, cuando se iba de cacería, había que llevar un puñado de tabaco. Decían que el dueño del monte le gusta mucho mascar tabaco. Con eso se lograba distraerlo. Aún hoy en día, algunos cazadores acostumbran dejar puñitos de tabaco al pie del tronco en los árboles, con la esperanza de que el dueño del monte se distraiga recogiéndolos mientras cazan sus presas, pues dicen que de lo contrario, la cacería puede ser un fracaso. Un señor cuenta que una vez que andaba de cacería, tuvo que dormir en el monte porque el dueño del monte lo perdió en los oscuros caminos de una cueva, fingiendo ser un venado que le arrebató su rifle. Al amanecer, con gran asombro, encontró el rifle con un nudo en el cañón, como si el rifle estuviera hecho de sogas, en lugar de hierro. Un mal sueño. Uno tiene que aprender a habituarse a lidiar con los miedos infantiles cuando se convierte en padre, sobre todo teniendo una niña pequeña en casa. Sabes que ellas pueden ser las más susceptibles a la oscuridad, incluso aunque les dejes la lamparita puesta en la mesa de noche. Pero a ti no te importa mucho que tu hija te llame en medio de la madrugada, o se atreva a salir de la cama para entrar en tu habitación. No te molesta, aunque casi todos los días debas levantarte a las 6 de la mañana para ir a la oficina. Gajes del oficio de ser padre. Por eso no te extraña demasiado cuando esa noche sientes un par de manitas sacudiendo tu hombro y un susurro infantil que intenta despertarte. Tú parpadeas hasta que tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Miras enfrente de ti y te encuentras con la silueta familiar de tu hija, que te mira con sus pupilas llenas de miedo. A pesar de todo, sonríes. Te tomará unos minutos antes de que puedas volver a dormir. ¿Qué es lo que ocurre, cariño?, le preguntas. Tuve una pesadilla, papi, te contesta. ¿Quieres venir a la cama y contarme todo, tesoro? Esperas a que se meta entre las sábanas como de costumbre, pero la ves negar con la cabeza, y aún entre la penumbra, distingues la expresión que se ha apoderado de sus grandes ojos infantiles. Es de terror, terror puro y llano. Es extraño, pues esto va más allá del miedo que habitualmente tiene la niña cuando se despierta de un mal sueño, cuando cree ver la sombra de un espíritu escondido en un rincón de su habitación, o está convencida de que hay algo espiándola desde el armario. Por un breve segundo, algo de ese terror instintivo también se apodera de ti, y temes insistir en saber lo que has soñado, como si algo malo estuviera a punto de suceder. No obstante, desechas la idea al instante y vuelves a sonreír mientras extiendes una mano hasta su cabello. ¿Por qué no quieres contarme, cariño? Y entonces, su respuesta te deja helado. Porque en mi sueño, cuando yo terminaba de contarte lo que había pasado, la cosa que traía puesta la piel de mamá se levantaba. Susurra la hija. Es justo en ese instante
cuando notas que tu esposa, justo detrás de ti, comienza a moverse, pero no eres capaz de voltear. Mantienes el rostro fijo en la cara aterrorizada de la niña, mientras las sábanas se mueven en la cama y el cuerpo restante que ocupa el colchón termina de sentarse. Sabes que te está observando, pero no quieres mirar. No puedes mirar. Todo aquello tiene que tratarse de otra fantasía infantil, y en cualquier momento, tu mujer preguntará también qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, ella no habla. Y entonces, tienes la certeza de que ella no es tu esposa. La bruja. En las zonas rurales de Hidalgo, es mucha la gente que cree que hay brujas que adoptan la forma de bolas luminosas por la noche y andan cazando niños, a los cuales chuparles la sangre. Esta superstición proviene de una vieja leyenda que cuenta lo siguiente. En el pueblito de Singilucan, dentro de una pequeña casa de adobe, vivía un campesino con su esposa, de la cual se había corrido el rumor de que era bruja. Él trataba de ignorar estas habladurías, pero cuando sus compadres le dijeron que la mujer le guisaba su comida con sangre, empezó a preocuparse. Una noche llegó a su hogar, fingiendo estar muy cansado, por lo que le dijo a su mujer que se iba a dormir. «Me acostaré contigo en cuanto termine de preparar tu comida para mañana», le dijo ella. Curiosamente, siempre le guisaba fritangas, que son tripas bañadas en salsa de tomate y que normalmente se cuecen con sangre. Fingiendo estar dormido, el hombre se puso a espiarla por una abertura a través de la sábana, mirando con horror cómo se arrancaba una larga hebra de su cabellera negra y la ataba alrededor de una de sus piernas. Esta se desprendió limpiamente de su cuerpo y cayó al suelo, convirtiéndose ella en un guajolote que salió volando por la ventana. Rápidamente el campesino tomó la pierna y la ocultó. Cuando la bruja regresó, venía cargando en su pico una tripa rebosante de sangre. No pudo encontrar su pierna y tampoco pudo regresar a su forma humana. Por la mañana, fue quemada en una hoguera por los horrorizados vecinos del pueblo. La niña con cabeza de muñeca. Hace muchos años en Aguascalientes, nació una terrible historia, cuando una niña acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto, donde arreglaba aviones. El padre dejó a la niña en un lugar seguro, mientras él iba a reparar una turbina. Lamentablemente la niña, por curiosidad, fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión, que en cuanto funcionó la turbina, extirpó la cabeza de la niña y el cuerpo de su muñeca. Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña. Cuando fueron a buscarla, encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca, pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas. Pasó el tiempo y ese aeropuerto se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos. En cuanto comenzó a funcionar, fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque, sobre todo durante las noches. Hay testigos que dicen que cuando está más desolado el parque, es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Siempre empieza con un susurro, en el cual la niña pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Muchos salen corriendo sin ver hacia atrás, pero los que se atreven a voltear aseguran ver a una niña ensangrentada, cuya ropa está desgarrada, y su cabeza es la cabeza de una tétrica muñeca. Incluso muchos padres de familia han visto que sus hijos juegan con alguien que ellos no pueden ver. Sin embargo, los niños se refieren al ser invisible como a una niña. Los rumores dicen que la niña aún no puede irse a descansar, ya que su cabeza y parte de su muñeca
aún siguen en el parque. La tumba de la mujer piedra. En el Panteón Herrera, en Zacatecas, se encuentra la figura de una mujer hecha de piedra. Su rostro refleja un profundo dolor, como si abrazara la tumba que se encuentra debajo de ella. Hace muchos años, una mujer perdió a su único hijo, al que tanto amaba, produciéndole un gran dolor que la hacía volver cada tarde al panteón a llorar la muerte de su pequeño. Los panteoneros la miraban a diario, llorando, desconsolada, envuelta en un mar de dolor y llanto, ante la tumba de su hijo. Una tarde la vieron entrar como de costumbre, pero ya no volvió a salir. Al otro día fueron a revisar, y al pasar junto a la tumba que visitaba la mujer, se dieron cuenta que ya no estaba sola la tumba, pues sobre ella se postraba una mujer de rostro angustiado y lleno de dolor. Era la mujer convertida en piedra, abrazando la tumba de su amado hijo. Se cuenta que si le dejas flores, duran más de un mes sin marchitarse, y que su cuerpo emana calor, el cual traspasa la tumba que abraza, la tumba de su amado hijo. Psicofonía. Las psicofonías, llamadas también parafonías o fenómenos de voz eléctrica, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y a su estudio. Etimológicamente, psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz eléctrica o parafonía. Dichos registros aparecen como voces, masculinas, femeninas, juveniles e infantiles, que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. A veces estas voces psicofónicas han respondido a preguntas, llegando incluso a entablar un diálogo. Para grabar psicofonías, se necesita una grabadora digital o un ordenador portátil, suele ser lo más fácil. Pero es mucho más práctico utilizar aparatos analógicos de cinta. Deben utilizarse cintas vírgenes, ya que las reutilizadas nunca quedan lo suficientemente borradas y pueden permanecer registros anteriores. El lugar ideal para experimentar es un espacio conocido. Puede ser una habitación de nuestra casa. De este modo sabremos cuáles son los sonidos habituales que se producen y correremos menos riesgo de que podamos confundir un ruido con una psicofonía. Es conveniente utilizar un ruido de fondo como portadora, por ejemplo, una fuente de ruido blanco, un soplido pregrabado u otro similar. La paciencia es una virtud indispensable a la hora de experimentar. Es posible que, en las primeras sesiones y en muchas otras posteriores, no se obtengan resultados. También debes prestar atención a todos los sonidos que puedan producirse durante la grabación. Para escuchar psicofonías, hay que entrenar el oído. Las voces psicofónicas suelen ser muy débiles y muchas veces están eclipsadas por el ruido de fondo. Debes usar auriculares, especialmente los que cubren la oreja y están aislados del exterior. Esto ayudará a centrar el oído en la escucha. Es conveniente que una posible psicofonía sea escuchada por el mayor número de personas, sin condicionarlas previamente sobre qué es lo que se escucha. También es necesario ecualizar las voces con un programa adecuado. Hay muchos y algunos son gratuitos. Otra opción para mejorar la escucha es utilizar un sistema de reducción de ruido. En todo caso, es recomendable guardar una copia de la grabación original para comparar posteriormente. ¿Y tú?
¿te atreverías a dejar una grabadora encendida en tu cuarto? La niña. Hola, mi nombre es Rebeca. Voy a contarles el terrible momento que hace unos años atrás viví en un departamento. Aún ruego que todo haya sido solo una pesadilla. En aquel entonces, me mudé a otra ciudad para estudiar la universidad. Ya que no contaba con mucho dinero, apenas si para pagar mi pasaje, mi tío me ofreció que me quedara gratis en su departamento, ya que él no lo usaba. La verdad no estaba nada mal. Aunque era pequeño, era bastante acogedor para mí. Mis vecinos, la mayoría o por lo menos los de mi piso, también dejaron su casa para estar cerca de la universidad. La única diferencia es que yo no pagaba alquiler, mientras que ellos sí. Una noche me quedé hasta tarde estudiando. Cuando me disponía a dormir, el sonido de que tocaban la puerta de mi departamento me detuvo. La verdad me pareció raro. No recibo visitas y menos a las 12 de la noche. Abrí la puerta y me topé con la grata sorpresa de que la visita era una niña de aproximadamente 5 años. Piel blanca como la leche, rostro pálido, ojos azules como el cielo, cabello rubio casi dorado, y llevaba puesto un vestido rosa con zapatos negros, algo antiguo, por cierto. Hola, me he perdido. ¿Puedo quedarme esta noche a dormir aquí? Su voz era pura ternura, suave y pues no se miraba asustada. O por lo menos eso aparentaba, que no estaba asustada. Algo que me pareció extraño. ¿Dónde están tus padres?, le pregunté. Me han dejado y no tengo a dónde ir, me respondió con la misma ternura. Tengo hambre. ¿Me das algo de comer?, me preguntó rápidamente. Le permití pasar a mi departamento. Le serví galletas con chispas de chocolate y un vaso de leche. Le preparé una colcha muy pesada en el suelo para que le sirviera como cama y una sábana roja que encontré para que se tapara. Al otro día al despertarme me asusté al no ver a la niña. ¿Dónde estaba? Mi departamento no es nada grande para que se perdiera así. Es obvio que se fue y se nota que con gran facilidad, ya que no escuché ningún ruido. Dobló muy bien la colcha y la sábana para ponerla en el suelo donde la había dejado. Donde quiera que esté, ojalá que esté bien, pensé. Pasó alrededor de un año y ese mismo día ya estaba dormida cuando escuché que tocaban la puerta. Abrí los ojos y enciendo mi celular para ver la hora. Las 12 a.m. recién marcadas. Con flojera me levanto y abro la puerta. Mis ojos se quisieron salir de su órbita cuando aquella niña de hace un año estaba ahí. Tenía la misma ropa, zapatos y pelo suelto. Además, es como si no hubiese crecido, ya que estaba de la misma estatura. Hola, Rebeca, me saluda. Me atemorizo. ¿Cómo sabe mi nombre? Jamás se lo dije. ¿Qué quieres?, tartamudeo. ¿Me puedo quedar aquí?, me pregunta con una tierna sonrisa en sus labios. Otra vez mis padres me han dejado, añade al ver que me he quedado muda. La dejé pasar y no sé por qué. Otra vez le puse la colcha en el suelo para que descansara, mientras yo caí rendida en la cama. No me sorprendió al despertar al otro día y saber que no estaba ahí, y que la colcha otra vez estaba en su lugar muy bien doblada. ¿Cómo una niña de aparentes 5 años puede doblar esa colcha tan pesada, si todavía yo lo hago, y es con gran dificultad? Unos meses después, mis compañeros de universidad, el profesor y yo, fuimos a un orfanato. Con eso de que todos estudiamos medicina, quiso enseñarnos a ayudar a los más necesitados, en especial a niños que viven de la calle. Mientras caminaba pasé por un mural, en donde había muchas fotos de niños, y me llamó la atención la foto de aquella niña, que me había estado visitando. La directora me explicó que esos niños habían muerto de forma trágica,
y cuando le pedí información de aquella niña, me dijo que sus padres la abandonaron a su suerte, que ellos la encontraron y que unos días después murió al caer de un segundo piso. ¿Cuándo murió ella? Le señalé a la niña que llevaba por nombre Morgan Scott. Hace ya 30 años. Este lugar no estaba tan seguro. Apenas teníamos recursos, me respondió la directora. ¿Cómo es posible que esa niña muerta me esté visitando? Al llegar a este fatídico día donde Morgan ha venido a visitarme 2 veces, estoy aterrada, ya que hoy se supone lo hará otra vez. Apenas remarcaron las 12 de la noche, la puerta sonó desde afuera. Estoy asustada. Ya sé que es ella. Con los ojos llorosos y temblando abro la puerta y ahí está Morgan, con la usual sonrisa, cara pálida, ojos azules, cabello largo y el mismo vestido rosa anticuado. Hola, Rebeca. Me saluda. Su voz no para de sonar dulce. Solo quería agradecerte por tu hospitalidad. Fuiste muy amable, me dice. Ahora voy a visitar a las que me negaron la entrada los años pasados y las llevaré directo al infierno. Al decir lo último, su voz cambió a una ronca. Si yo fuera tú, no abriría la puerta por ningún momento hasta que amanezca, me advierte de manera dulce. Cierro la puerta y tras eso, solo bastaron unos segundos hasta que se escuchaban unos gritos de mis vecinos. Era como si alguien estuviera despedazándolos. Sus gritos de horror fueron lo último que escuché hasta que amaneció. Al amanecer tocaron la puerta. La abrí. Eran unos policías que decían que debía desalojar el departamento. Al hacerlo veía cómo sacaban los cuerpos cubiertos de por lo menos 10 personas del edificio. El castigo infernal. Voy a contar una historia que me sucedió en el 2007. Tenía 16 años y todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, dormía en casa de mi novio, con su hermana y una de mis mejores amigas. Estaba en su habitación viendo la película El Exorcista de 1973 y mi novio aún no regresaba de la compañía donde trabajaba. Eran aproximadamente las 12 de la noche y en la película jugaban con la Ouija, como en muchas otras películas que ya había visto. Como toda adolescente tonta, me surgió la curiosidad por saber cómo jugaban y cómo era la sensación de ser guiada por el espíritu en el tablero. Mi novio me daba todo lo que le pedía con el fin de complacerme y en un momento de estupidez le pedí que me regalara la tabla Ouija como regalo de cumpleaños. Mi aniversario sería dentro de 3 días. Al cabo de ese tiempo, él me obsequió el juego de la Ouija. Su tía abuela era una practicante de la brujería y le entregó el tablero a él, diciéndole que no quería volver a saber más de ella. La fiesta de mi cumpleaños fue en mi propia casa. Comenzó a las 4 de la tarde y duró hasta el día siguiente. Como yo vivía en una granja en el campo, no había problemas por hacer fiestas de ese tipo. Sin que mis padres se dieran cuenta, ya que son muy religiosos, me entregó la tabla en mi cuarto. Estaba feliz. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, pues al fin sabría lo que era jugar con la Ouija. En la habitación cerrada con llave se encontraba mi novio, mis amigos y yo. Y entonces comenzamos el juego. Pedimos permiso y, según mis cálculos, jugamos de la 1 a las 3 de la mañana, más o menos. Pasó una semana y le devolví la tabla, pues a mí ya no me servía de nada. Yo todavía creía que era una mentira, pero más tarde esa noche me disponía a dormir en mi cama cuando empecé a oír pasos que se acercaban por la escalera, pero no eran pasos normales, de papá, mamá o mis hermanos. No eran pasos ligeros, eran demasiado pesados, y cuanto más subían,
más fuertes se escuchaban. Sola en la habitación, debajo de las sábanas y con todo apagado, entré en la desesperación y comencé a hablar. ¿Mamá? ¿Papá? Pensando que serían ellos, pero estas palabras fueron en vano. La puerta se abría lentamente, y entre más lo hacía, menos podía ver. Todo se hacía más y más oscuro. Fue entonces cuando sentí algo en mi cuerpo, como si saltara sobre mí y ya no podía ver nada. Sentí náuseas y mareos hasta que me desmayé. La única cosa que recuerdo fue cuando me desperté y vi a mi madre a un lado, tratando de reanimarme. La llamé y ella me abrazó y me dio la noticia de que mi novio había fallecido y que 3 de mis 5 amigos de esa noche habían desaparecido. Al escuchar esta noticia me puse a llorar incontrolablemente y a gritar el nombre de mi amado. Entonces le pregunté a mi madre que cuándo sería el entierro y me dijo con inquietud: fue hace un mes. Y yo, sin saber nada, le pregunté qué había pasado conmigo desde mi última noche. Me dijo que esa noche mi amado fue encontrado sin vida en medio de la calle, que no hubo indicios de lo que podría haber sucedido, y me dijo que después de que le hicieron la autopsia, el médico diagnosticó un paro cardíaco. Esa noche se despertó en casa con mis gritos, pero mi voz era muy fina y ella corrió a mi habitación. Cuando abrió, dijo que yo estaba sentada, mirando hacia la puerta, con una sonrisa en el rostro y gritando, pero no eran gritos de miedo, sino como si quisiera despertar y molestar a la familia entera. Luego me ordenó callarme y dormir porque mi padre se tenía que levantar muy temprano. Y mirando a mi madre al escuchar esa reprimenda, empecé a gritar con una voz ronca y gruesa. Me dijo que desde entonces me despertaba todas las noches gritando, o andando por la casa con pasos fuertes y violentos, derrumbando todo por donde pasaba, o de pie, al lado de su cama, mirándola mientras dormía, y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando escuché todas estas historias comencé a llorar, y con mucho miedo de su reacción, le conté a ella lo que pasó la noche de mi cumpleaños 16. Me regañó de una manera que nunca lo había hecho, y me dijo que era una muchacha muy malcriada. Después de calmarse, me dijo que la noche anterior, ella se despertó y se dio cuenta de que no estaba gritando, ni de pie al lado de su cama, por lo que fue a buscarme fuera de la casa. Me encontró en la puerta toda retorcida y casi levitando, cuando un humo negro salió de mi ropa. Yo caí al suelo toda contorsionada, por lo que me llevó con urgencia al hospital, donde por fin me desperté. Mirando a los ojos de mi madre, le dije que no recordaba nada, apenas la escena en mi habitación, y me dijo que había llegado a la conclusión de que se trataba de un espíritu maligno que quería enseñarme a no jugar con lo que no debía. Agaché la cabeza y con lágrimas en los ojos le pedí perdón, no solo a ella, sino a todos los que sufrieron por mi estupidez. Esta es mi historia. No mucha gente me cree, pero no necesito que lo hagan, pues mi familia y yo sabemos todo lo que pasamos en ese mes, y ahora, a los 22 años, con toda una vida por delante, estoy en una silla de ruedas, a causa de las contorsiones, y tengo manchas en la piel. Vivo con mucho miedo de que esa cosa vuelva de nuevo por la noche, y le pido que me perdone por mi rebeldía de adolescente. El visitante del cementerio. Me detuve para un descanso en el camino a Melbourne desde Sydney, en una parada de camiones, sin luces de la calle ni nada, completamente oscura. No había otros camiones o automóviles en la parada. Apagué mis luces y apagué el camión. Bajé las cortinas de las ventanas. Bloqueé el camión por ambos lados. Así que salté a la cama. Puse mi alarma y dejé mi teléfono encima de mí, en el compartimiento. Estuve rodando de un lado a otro durante unos 15 o 10 minutos. No podía dormir debido a las excelentes temperaturas del verano.
alcanzando alrededor de 30 grados por la noche. Estaba mirando hacia el techo, planeando mentalmente el día que viene. De repente, la puerta del lado del pasajero se abrió ligeramente. La luz de la cabina se encendió. ¿Pero qué diablos?, exclamé. El camión es un modelo bastante reciente y está en perfectas condiciones, por lo que no hay manera de que la puerta esté defectuosa o algo así. Me senté ahí por lo que pareció una eternidad, esperando que alguien viniera y me viera sentado ahí con la barra sólida en la mano que usamos para apretar los cinturones de la carga. Pero nadie subió. Ni hubo ningún ruido en lo absoluto. Solo un silencio tétrico y espeluznante. Agarré mi linterna y salté hacia abajo. Caminé alrededor del camión. No había otros camiones más ahí. Tampoco había coches. Éramos solo mi camión de doble carga y yo. Después de alrededor de 5 a 10 minutos, cerré y me fui a la cama de nuevo. Me desperté a la mañana siguiente, bostecé. Me arreglé junto a la cama, abrí las cortinas y vi algo que me desconcertó. Había un cementerio al lado de la parada donde me estacioné. El hambre y la pereza escaparon rápidamente de mi cuerpo al darme cuenta. Agarré las llaves, me puse los zapatos, los pantalones, encendí el camión y me fui de ahí lo antes posible. Después de esa noche, jamás volveré a estacionarme sin saber en dónde estoy. Fantasmas del Estadio Azteca. Papá, ¿dónde estás? Acompañado de un llanto escalofriante, es el mito que durante décadas ha rondado al Estadio Azteca. Personal de seguridad y mantenimiento aseguran que cuando las luces se apagan y el estadio se vacía, se suele ver a un niño buscando entre las gradas a su padre sin descanso. Cuenta la leyenda que al finalizar uno de los partidos, un altercado provocó que la gente intentara salir de forma apresurada, hecho que culminó prácticamente en una avalancha humana, lo que significó la muerte de un pequeño de entre 8 y 10 años de edad, que hasta la fecha sigue apareciendo para buscar a su padre. Algunos lo han visto en el campo de juego, otros en las gradas. De su padre poco se sabe, pues este hecho jamás fue confirmado por las autoridades de la Ciudad de México. Otra de las leyendas cuenta que en la construcción del estadio, durante el año de 1962 a 1966, varios trabajadores perdieron la vida, mismos que salían de sus casas pero jamás regresaban. Se dice que muchas de estas muertes es porque los trabajadores caían en los grandes pozos para la cimentación del estadio, en los cuales quedaron atrapados, manchando de sangre el majestuoso estadio, que hoy aguarda más de 105,000 personas. Es común entre la gente los rumores de los gritos de entes que aún suplican ayuda en los túneles del estadio. Se culpa de estas tragedias a una supuesta maldición por haber profanado un antiguo cementerio azteca, pues a pesar de saber de la existencia de este cementerio, poco importó y el estadio fue construido sobre aquel terreno. Todo aquel que ha asistido alguna vez al estadio podrá confirmar esa energía misteriosa que se siente alrededor del Azteca, que durante décadas lo ha rondado. La bruja de Ixtlahuahuey. Esta leyenda es originaria de la localidad de Ixtlahuahuey, citado en el municipio de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco. Cuentan los viejos del pueblo que hace muchos años existió una bruja que hechizaba a los hombres para que estuvieran con ella. También las mujeres acudían a sus servicios para que hiciera algún trabajo oscuro. En las fiestas del Tuito, se convertía en un búho de negro plumaje, alzaba el vuelo y al llegar a la celebración, se convertía en una hermosa joven que a los hombres hipnotizaba con su belleza. De cabello negro como la penumbra y de piel canela, Elisa llevaba a los hombres a la locura.
Las ancianas que la conocieron decían que solo necesitaba una piel de tigre para volverse inmortal. Cuentan las malas lenguas que pasó el tiempo y llegó su hermana, Fernanda. El odio entre ellas se volvió más evidente el día en que las dos se enamoraron de un soldado español sin nombre, y éste, con descaro, estaba con las dos. Fernanda, llena de rabia, juntó a los pobladores para revelar el secreto de cómo acabar a Elisa, y era quemarla en una hoguera. La última petición de Elisa fue que le llevaran el pequeño cofre que estaba dentro de la casa. Cuando se lo llevaron, se lo arrojaron a la hoguera donde lentamente ardía. De entre las cenizas emergió un búho negro, y ahora, cada vez que se aparece ese búho, es un augurio de que alguien va a fallecer. Cementerio. El origen del término cementerio proviene del latín vulgar cementerio, lugar donde dormir o dormitorio. ¿Por qué antiguamente llamaban necrópolis a los cementerios? Antes de la llegada del cristianismo, aquellos lugares destinados para dar sepultura a los fallecidos eran conocidos como necrópolis, y significa literalmente ciudad de los muertos. Ante la creencia de que la muerte solo era un tránsito, y por lo tanto, al fallecer lo que se hacía era dormir, para posteriormente resucitar, se sustituyó el término necrópolis por el de cementerio en la mayoría de las culturas. ¿Cuál es el origen de la costumbre de llevar flores a los muertos? El origen de dicha costumbre se remonta a la antigüedad, en la que los fallecidos eran puestos a exposición de todos durante varios días, con el propósito de ser velados y comprobar que no regresaban de la muerte. Por aquel entonces, no existían las avanzadas técnicas de embalsamamiento, y las que habían no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que desprendían un desagradable olor, sobre todo en época de calor. Para poder enmascarar ese hedor, se quemaba incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores, lo cual aromatizaba el ambiente y hacía más agradable el acto de velar al difunto. ¿Cuál es el origen del término sarcófago? Conocemos como sarcófago al sepulcro, normalmente realizado de obra y piedra, que es utilizado para dar sepultura. El origen etimológico del término sarcófago lo encontramos en el griego, y cuya traducción literal es el que se come o el que devora la carne. Y es que ese devorar la carne provenía del tipo de piedra caliza utilizada en la antigüedad para construir los sarcófagos, la cual tenían el convencimiento que poseía unos poderes especiales para comer y hacer desaparecer a los cuerpos. ¿Ahora me recuerdas? Soy la suma de todos tus miedos, los que has expresado y los que solo los conoce tu subconsciente. Me conoces bien, porque siempre he vivido contigo, a tu lado, susurrándote al oído. Es curioso que preguntes mi nombre, porque respondo a muchos. Así que dejemos las formalidades para otra ocasión. Lo único que debes saber es que soy la razón de tus desvelos, de tu respiración agitada, tu corazón rugiendo en tu pecho y los escalofríos que recorren tu espalda. Sí, ahora lo recuerdas, y sabes que no puedes escapar de mí. Tratabas de convencerte, vanamente, de que no me tenías miedo, y en parte, es cierto. ¿Cómo estar asustado del mismo miedo? ¿Cómo temer a algo que nunca has visto? Hace 2 lunas nos volvimos a encontrar. El reloj digital a tu lado marcaba las 2:30 am, y tú despertaste por alguna extraña razón. Déjame decirte que no era tan extraña. Te ha pasado antes. Despertaste con el corazón agitado, la respiración violenta y sudor helado en tu espalda. Bien entrada la noche,
los sonidos más insignificantes pueden causar un infarto a ustedes los mortales. Y casi mueres esa noche. Sentías la garganta increíblemente seca y te era imposible gritar. Lo único que salía de tu boca era un gemido ligeramente más ruidoso que un susurro. Si intentabas incorporarte, sentías tu cabeza explotar. Intentabas con todas tus fuerzas moverte, pero te era imposible, ya que tus extremidades te habían abandonado a tu suerte y curiosamente estabas a punto de probarla. Sentías los latidos de tu corazón retumbando en tus oídos. Estabas nervioso sin saber por qué. En un momento jurabas escuchar pasos sobre la fina gravilla de la entrada. Pasos lentos pero constantes, aunque irregulares. Era como si la persona no pudiera caminar bien y tuviera que apoyarse demasiado en una pierna. Se detuvieron. Seguramente había llegado a la puerta principal. Seguramente estaba ideando alguna forma de forzar la cerradura y entrar por ti. Querías gritar, pedir ayuda, chillar que te dejaran mover, pero no podías. Solo exhalabas aire sin sonido alguno. Pensabas que estabas destinado a morir esa noche, a manos de un sanguinario personaje que estaba sobre el tapete de la entrada, que rezaba bienvenido. Y seguramente ya había entrado como si así lo fuera. Seguramente ya estaba en las escaleras, subiendo escalón por escalón, impasible, pero seguro de lo que haría. Las luces provenientes de la calle empezaron a bajar su intensidad, como si quien estuviese subiendo no quisiera que alguien fuera testigo del horrible suceso que tomaría lugar en tu habitación. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos nocturnos se hicieron graves. Las luces se apagaron por completo. Él estaba detrás de la puerta. Podías escuchar su respiración. Podías sentir sus latidos detrás de la puerta. Podías imaginar la puerta abriéndose, siendo cómplice del intruso de tu hogar, lenta y silenciosamente girando sobre los goznes que tu padre recién había engrasado. También podías sentir la adrenalina recorriendo sus venas, esperando el momento idóneo para girar el pomo y entrar en el cuarto, mientras tu sangre galopaba sin cesar en tus sienes y te mareabas por completo. Pasó una eternidad. No se escuchó ningún sonido más que el de tu corazón impaciente, y los segundos parecían horas. La luz de la calle comenzó a avivarse. Los sonidos y las sombras volvieron a su estado normal. Tus músculos volvieron a responderte, mientras tu corazón se apaciguaba y tu adrenalina volvía a los niveles de siempre. ¡Qué alivio!, pensaste. Pusiste las manos sobre tu pecho y suspiraste. Giraste la cabeza lentamente y te encontraste conmigo. Fue la última vez que soñaste. La tienda de vestidos. Se acercaba una reunión importante en la que participaría la señora Naya y, como era su costumbre, acudió a la modista para que le confeccionara su vestido nuevo. En esa ocasión, llevó también a su pequeña hija Maggie. La niña tenía apenas 5 años. No le ilusionaba mucho la fiesta, pero estar en aquel lugar le dio mucho gusto, porque ahí se hacían los vestidos de princesas. Había cientos de ellos colgados por todas partes. El encanto no duró mucho. Tuvo que aguantar horas sobre un cajón de madera, mientras medían aquí y allá, probaban telas, realizaban ajustes, etc. Esa clase de cosas que una niña no quiere hacer. Además, al terminar, quisieron que esperara un par de horas más, sentada inmóvil en un sillón, mientras hacían lo mismo con su madre. Por supuesto, no hubo forma que la niña estuviera de acuerdo, y se fue a curiosear por ahí. A pesar de que por todos lados tenían enormes letreros de no tocar, la pequeña pasaba sus manos por encima de todo lo que tenía a su paso, pues ni siquiera sabía leer. Llegó incluso hasta una bodega,
que parecía estar oculta a propósito, detrás de cientos de cajas y mercancía. Su tamaño le permitió pasar entre tantos obstáculos y descubrir las cortinas que tapaban la puerta. Una gran cantidad de letreros prohibían el paso, pero para la niña no significaba nada. Una vez dentro, encontró decenas de maniquíes de varios tamaños, con vestidos tan hermosos como jamás había visto. Uno de ellos, en particular, llamó más su atención, ya que era de su tamaño y llevaba un hermoso atuendo que fácilmente podía quedarle. Nuevamente, enormes letreros pedían no tocar a los maniquíes, pero la niña no podía hacer otra cosa que ignorarlos y seguir sus impulsos. Puso sus dedos sobre aquella hermosa tela de colores vibrantes, la cual conservaba mayor suavidad que sus propias manos. La hermosura no se limitaba al vestido, también el maniquí lucía muy bien. Parecía una niña igual que ella, solo que algo inmóvil. Maggie no pudo resistir la curiosidad y tomó su mano. En ese momento, los ojos del maniquí brillaron y un humo negro salió de su interior, directo hacia la boca de la niña. No hubo ocasión de gritar. El cuerpo de Maggie se fue endureciendo rápidamente. En unos instantes, lo terrible estaba hecho. Ahí estaba Maggie, inmóvil, en un rincón de la bodega. Un nuevo maniquí para la colección. La buscaron por días, meses, hasta que no pudieron más. Aunque la dueña sabía la terrible magia que se escondía dentro de los maniquíes, tuvo miedo de entrar en la bodega y comprobar que ya tenían un miembro más. Las ruinas del bosque. En el pueblo donde crecí, había una construcción abandonada en el bosque a las afueras del pueblo. Servía como un almacén para la madera que recolectaban los leñadores. Sin embargo, hacía ya mucho tiempo que estaba abandonada la construcción y la naturaleza la había reclamado casi por completo. A pesar de que era muy difícil llegar hasta ahí, realmente valía la pena ir. Los adolescentes nos la pasábamos bien ahí, lejos de casa y lejos de nuestros padres. Por alguna razón, nadie se aventuraba a las partes más oscuras del complejo, a las partes donde ningún rayo de luz llegaba. Alguna vez, mis amigos y yo platicamos al respecto, y como adolescentes irresponsables, decidimos aventurarnos hacia la oscuridad. Éramos curiosos y queríamos parecer valientes. Fuimos hacia nuestras casas por víveres, papas fritas, refrescos y una linterna. Nuestros compañeros decían que estábamos locos por aventurarnos hacia las partes oscuras. Así que una vez que estábamos listos, avanzamos por los pasillos. Es interesante lo rápido que nuestros ojos se acostumbraron a la poca luz de la linterna. Después de caminar por unos minutos, vimos unos pedazos de madera y nos sentamos allí a platicar por un par de horas. Fue entonces cuando uno de mis amigos vio unas escaleras que llevaban a un sótano. Nos empezamos a retar para ver quién se atrevería a ir primero. Era muchísimo más oscuro ahí abajo. Mientras caminaba por el lugar, encontré una entrada barricada con tablones de madera, puestas en una posición muy inusual. Era un poco extraño, a pesar de que parecía que iba hacia abajo, probablemente al mismo sótano que habíamos visto anteriormente. El aire que provenía de ese lugar estaba muy helado. A mis amigos no les importó nada. Pese a mis reclamos, quitaron los tablones de madera y bajaron por las escaleras. Después de bajar, llegamos a un cuarto enorme, donde la luz de las lámparas se perdía por completo. El piso estaba encharcado completamente, y de él provenía un hedor extraño, como si algo estuviera pudriéndose. La sensación extraña que tenía pronto se convirtió en paranoia. Juró que escuchaba los susurros de una joven en mi oído. No pude soportarlo y corrí rápidamente hacia la parte de arriba, dejando a mis amigos atrás. Mientras subía, escuché el grito escalofriante de una joven mujer.
¡Auxilio! En ese momento, mi linterna dejó de funcionar. Corrí como nunca para escapar de aquel lugar, con un miedo que me helaba la sangre. Tropecé 2 veces mientras corría a la salida. Tenía demasiado miedo, pero al fin salí. A la mañana siguiente, busqué a mis amigos. Nadie los había visto desde la noche anterior. La policía comenzó una investigación en ese lugar, pero no encontraron a nadie. Ni un cuerpo, ni sus ropas. Nada. Era como si se hubiesen desvanecido. Años después tiraron el lugar. En el centro de la construcción, cerca del sótano, encontraron la osamenta de lo que parecía una mujer de tamaño pequeño. Parecía que alguien la había atrapado en ese lugar y la había dejado sola, acompañada de sus gritos solamente. No mires hacia arriba. ¿Sabes, Carolina? Sé que tengo 14 años y ya no debo temer a historias de fantasmas, brujas, vampiros y esas cosas, pero algo extraño me ha estado pasando desde hace algunas semanas. Al principio no parecía tener importancia, ya que solo eran pequeños ruidos que se escuchaban dentro de mi habitación. Nuestra casa es algo vieja, así que pensé que podrían ser ratones o algo como eso. Pero luego empecé a ver sombras en la oscuridad. Los ruidos se han vuelto más fuertes, pero lo que más me atemoriza es que ahora veo el rostro de una mujer, con largo cabello negro. A veces está parada en la entrada de mi habitación, otras veces la siento debajo de mi cama o hasta dentro del armario. Escucho que me susurra cosas al oído. Le he contado a mi madre, pero dice que ya estoy muy grande para creer en estas cosas. Y tal vez tenga razón. ¿Por qué no me habías contado sobre lo que pasa, Katy? No creo que lo que te pasa sea cosa de tu imaginación. Mi abuela me contaba una leyenda sobre una bruja que te atormenta por meses, asustándote y acercándose a ti poco a poco, hasta que llega la noche en que se revela por completo y roba tu alma. No te quiero asustar, pero es lo que yo sé sobre eso. Oh no, Carolina. ¿Y qué puedo hacer para que no me pase nada? ¿Tu abuela te contó sobre eso? Bueno, pues dice que debes poner un rosario con una vela encendida en todos los lugares donde la has visto dentro de tu habitación, debajo de la cama y el armario. Son los más probables para que se esconda. Tu madre no estará en casa esta noche, ¿verdad? Entonces no te preocupes. Yo iré a tu casa y pasaré la noche contigo. Juntas lograremos que se aleje de ti. Las chicas prepararon todo, aunque estaban muy asustadas por lo que podría pasar. Lograron poner los rosarios y las velas por todos los rincones de la habitación de Katy. Al llegar la noche, ambas se metieron a la cama para dormir. La noche transcurría tranquila, hasta que un ruido dentro de la habitación las despertó bruscamente, asustándolas. Es ella, Carolina. Está aquí. ¿Qué haremos? Tranquila, amiga. Mientras estén los rosarios y las velas, no tiene dónde esconderse, así que no se puede acercar a nosotras. Pero todo se empezó a poner más tenebroso, cuando las ventanas y las puertas del cuarto se abrían y cerraban con violencia. Las chicas, muy asustadas, entraron en pánico, cuando por culpa de la brisa que se generaba por el movimiento de las ventanas, las velas empezaron a apagar. Al apagarse la vela del armario, enseguida se pudo ver la silueta de una mujer escondida dentro. Carolina corrió rápidamente y encendió la vela de nuevo, pero en eso se apagó la que estaba debajo de la cama y pudo ver una mano espeluznante que estaba por salir. Katy, rápido, baja de la cama y enciende la vela que está debajo, y por ningún motivo dejes que se apaguen. Ella puede salir por cualquier parte. Espérame aquí. Yo bajaré a buscar más velas y fósforos. Espera, Carolina, no me dejes aquí sola, gritó Katy, pero Carolina ya se había ido. Al bajar Carolina, se dio cuenta que la bruja ya no solo estaba en la habitación de Katy,
En todos los lugares oscuros y sin rosarios se veía una figura de una mujer a la que apenas se le podía ver el rostro. Carolina intentó encender las luces de la casa, pero no funcionaban. No había electricidad, así que buscó las velas lo más rápido que pudo. Mientras Katy estaba en la habitación vigilando que las velas no se apagaran, se escuchaban golpes, ruidos y voces por toda la casa. Y al mirar hacia la entrada de la habitación, allí estaba la bruja parada. Katy se asustó y cerró los ojos. Al abrirlos, ya no estaba. Revisó las velas del armario y debajo de la cama, y todas estaban encendidas. Pero en eso, una voz como de anciana le susurró al oído: ¿ya miraste hacia arriba? Al escuchar esto, Katy lentamente y temblando levantó su mirada hacia el techo de la habitación, y allí estaba una mujer, como si estuviera pegada al techo, sonriéndole. Sus dientes parecían colmillos, sus ojos eran solo de maldad. Katy puso un rostro de terror y gritó, mientras la bruja se arrojaba encima de ella. Carolina escuchó el grito de Katy y subió rápidamente las escaleras hasta la habitación. En ese momento, todo se volvió silencio. Ya no se escuchaban golpes ni voces por la casa. Carolina entró en la habitación caminando despacio. Miró hacia la cama y pudo ver a su amiga cubierta por la sábana de pies a cabeza, asustada. «Vamos, Katy, ya todo pasó. Soy yo. La bruja no está. Parece que se ha ido. ¿Katy? Vamos, quítate la sábana». Pero Katy no le respondía. Carolina decidió acercarse a la cama, pero al caminar se tropezó con algo y cayó al suelo. Carolina abrió sus ojos como nunca y se puso pálida al ver que había tropezado con el cuerpo de Katy, el cual parecía estar putrefacto a pesar de estar recién muerta. Carolina, aterrorizada, volvió a mirar a la cama y no vio a nadie acostado ahí. Intentó salir de la habitación, pero al girarse, una mujer espeluznante apareció frente a ella, cerrando su paso. Carolina cayó al suelo llorando de terror, mientras la bruja se acercaba lentamente a ella, y la puerta de la habitación se cerraba de golpe. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.